Este edificio que tenemos enfrente guarda muchos secretos relacionados con el avistamiento de objetos volantes no identificados sobre nuestros cielos. En su interior se custodian los que se conocen como expedientes X españoles, documentos que fueron desclasificados en el año 1992 en un ejercicio de aperturismo informativo sin igual. Pero pronto surgió la polémica, porque muchos expertos aseguraron que dichos informes, antes de ser desclasificados por el Mando Operativo Aéreo, es decir, el Servicio de Inteligencia del Ejército del Aire, fueron literalmente manipulados. Sin embargo, lo que no pudo callar la palabra fue la voz de los testigos, incluso militares, que aseguraron haberse encontrado con luces, objetos imposibles, que se comportaban como si no fuesen de este mundo. Aquella iniciativa ha llevado a que décadas después, posiblemente por las presiones de los investigadores del fenómeno OVNI y los propios militares que protagonizaron dichos sucesos, sean muchos los gobiernos que han decidido desclasificar sus expedientes X. Y quizás también haya tenido mucho que ver la actitud de científicos importantes a nivel internacional, como Simon Conway, director de la publicación Philosophical Translation; Lord Martin Rees, el que fuera astrofísico de la Casa Real Británica; o, cómo no, el propio Stephen Hawking, a la hora de decir abiertamente y sin complejos que el contacto con inteligencias de otros planetas no solo es posible, sino que debemos de establecer protocolos de actuación para que el caos no se apodere del planeta, en el que sin duda será el evento más importante de la historia de la humanidad, el encuentro con ellos. Yo creo que la pregunta no es qué supondría, sino qué consecuencias tendría. Es decir, yo no sé si la humanidad está preparada para un contacto de ese calibre, ¿no? El contacto con una civilización alienígena sería, sin ninguna duda, el hecho más importante en la historia de la humanidad. Y desde mi punto de vista, sin duda, causaría una enorme desestabilización social y política. Pero también tendríamos que analizar cuáles son las razones de ese contacto. Es decir, no sabemos si los que están al otro lado vienen con intenciones de ayudarnos y de iluminarnos, o al revés, de cargarse quizás nuestro planeta y nuestra civilización. ¿Cómo tendrían que reacomodarse los dogmas de las grandes religiones teniendo en cuenta ese hecho, la aparición de una civilización alienígena? Bueno, todo eso podría crear, desde mi punto de vista, creo, una enorme desestabilización social. Contacto que de manera indirecta se produce cuando menos lo esperamos. De hecho, hace unos meses, los medios de comunicación de todo el mundo se vieron sorprendidos por las imágenes que fueron desclasificadas por el Pentágono norteamericano. En estas, varios pilotos que se encontraban en vuelos de prueba observaron la presencia de una especie de peonza luminosa que se movía a velocidades vertiginosas y que además parecía jugar con ellos. Si os parece, vemos la secuencia. Against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's look at that thing. It's rotating. Uno de los aspectos más extraños, si es que hay algo alrededor de los no identificados, los ovnis, que no lo sea, es el de los conocidos como Foo Fighters, unas luces de tamaño minúsculo, casi como una pelota de tenis, que aparecen de repente y se comportan de manera inteligente, en muchos casos persiguiendo a los testigos, aunque, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, fuesen a bordo de un reactor. A principios de la Segunda Guerra Mundial, la prensa empezó a hacerse eco de una serie de fenómenos que reportaban los pilotos de avión, que hablaban de unas extrañas bolas de fuego que eran capaces incluso de atravesar la carlinga de esos aviones. Muy probablemente podíamos identificarlas con lo que hoy conocemos como luces populares. Entonces no se hablaba ni siquiera de ovnis. De hecho, la propia prensa hacía alusión a ellas como un arma secreta de los nazis. Ya en los años 70 del pasado siglo, en Noruega, se empezó a producir un extraño fenómeno en los cielos que ha llegado hasta nuestros días y que sigue siendo investigado por decenas de científicos. Las llaman las luces de Hessdalen. Pero, ¿en qué consiste realmente este fenómeno tan insistente? Yo creo que es el
fenómeno de luces populares más interesante y espectacular de todos los tiempos. No hay una explicación como en el resto de luces clara de qué es lo que las produce o cómo se producen. En cualquier caso, sí que se estuvieron haciendo diferentes experimentos para intentar averiguar cuál era la razón o la forma de funcionamiento de ellas, y evidentemente es un caso que sigue abierto. Llegados a este punto tenéis que saber que el fenómeno es mucho más complejo de lo que parece y, como tantos otros, más antiguo. En la Grecia clásica o en el Imperio Romano ya se dejaban ver para desconcierto de los testigos. Y si hay un lugar en España donde se manifiestan desde hace décadas, quién sabe si siglos, esa es la isla de Fuerteventura, en el archipiélago canario. Ahora os cuento más. Antes, es importante advertir que históricamente ha sido una de las islas más despobladas de todo el archipiélago. Al contemplar su árida hermosura, no es difícil viajar con la imaginación al pasado para hacerse a la idea de lo complicada que ha debido de ser la vida, especialmente en otro tiempo. Hoy es un paraíso para los amantes de la tranquilidad, pero no hemos venido hasta aquí para hablar de paraísos, sino de los infiernos particulares que muchos han vivido y siguen viviendo cuando se manifiesta el enigma luminoso más conocido de esta tierra. Dicen que el más relevante de este tipo de toda España, por el volumen de apariciones y el número de testigos. Desde Tindaya Antigua, recorriendo toda la isla de Fuerteventura, desde hace siglos son cientos los testigos que aseguran haber visto la luz popular más extraña y veterana de España. La llaman la luz de Mafasca. Me da sentimiento cuando lo cuento porque cogí miedo. Entonces, cuando veníamos subiendo, veo una luz pequeñita y digo, uy, pues ahí viene una linterna, ¿sabes? Un señor que vivía aquí cerca, digo, viene con la linterna, qué raro. Entonces la luz fue acercándose más y pinchando. Digo, uy, pero ¿y esa luz? Entonces cogió la carretera y nosotros que íbamos subiendo, la luz se pone en el parabrisas y nos deja ciegos. Digo, ay, que nos quemamos y que no se ve nada y para el coche, le decía yo a mi marido. Digo, es que no se ve nada y no... Ay, me da esa cosa porque del miedo que cogí. Y entonces, cuando veo la luz que salta al suelo, hasta que la perdimos de vista, digo, ay, qué miedo, los pelos se me pusieron de punta, los niños lloraban. No es lo mismo contarlo que pasarlo, porque es una cosa tan desagradable que no quisiera que me pasara más. Bueno, el asunto del Palmar de Troya comienza el 30 de marzo del año 1968, cuando 4 niñas están cogiendo flores en una zona de Utrera, de Sevilla, conocida como Palmar de Troya, y de pronto esas 4 niñas observan unas escenas absolutamente bizarras. Ellas dicen que ven un toro con cuernos verdes, un señor ahorcado y una señora que identifican con la Virgen María. Lo que realmente nos interesa, más allá de un fraude aparicionista más o menos claro, es que en los días anteriores al que las niñas, apartadas de esta historia sin reparo alguno, tuvieran estas extrañas visiones, los cielos de esta parte de Andalucía se vieron atravesados por una especie de pequeña oleada ovni. ¿Tuvo que ver con lo que ocurrió aquí el 30 de marzo de 1968? Vamos a comprobarlo. De aquella época apenas queda ningún testigo. Por eso he quedado con un querido amigo, el investigador sevillano José Manuel García Bautista, porque él se ha encargado de continuar con la investigación de este caso tan polémico como alucinante. José, ¿cómo podemos interpretar lo que vieron las niñas? Porque lo que yo creo que es indudable a estas alturas es que algo vieron. Sí, efectivamente, pero bajo cualquier premisa menos el de una aparición mariana. Se hablaba de una señora que se aparece sobre lo que era un árbol, o en las proximidades de un árbol, y que llevaba unas ropas como acolchadas, oscuras, que emanaba una cierta luz, que ellas, por la época, estamos hablando de finales de la década de los 60 aproximadamente, año 68, identifican con la Virgen María, pero el estereotipo se parecía mucho a la típica imagen de Erich von Däniken en Fátima, que tiene poco que ver con una aparición mariana. Claro, hablaban de una persona, una mujer aparentemente ahorcada, porque estaba literalmente flotando. Claro, estaba en el aire, los pies colgaban. Para los ufólogos de la época tenía mucho más que ver
con el fenómeno ovni que con el fenómeno aparicionista. Vamos precisamente a eso, vamos a los días anteriores a la aparición, supuesta aparición de algo, a lo que acaban denominando como Virgen María en el Palmar de Troya. ¿Qué estaba ocurriendo por aquel entonces en los cielos de Andalucía? Principalmente en lo que podríamos tildar, catalogar de una oleada. Hubo una gran cantidad de avistamientos ovnis, muchos de ellos sobre los cielos de aquella parte de la campiña sevillana. En la campiña de Utrera nos encontramos la pedanía del Palmar. Claro. Y ahí es donde se localizan al menos 3 encuentros que son muy seguidos, que son muy descritos, vecinos, policía, guardia civil. Es decir, hay una gran cantidad de personas que ven aquello. Y era un tema que estaba muy de actualidad y se seguía muchísimo. Por eso hay tantas referencias y por eso hay tantos datos de aquellos días y de aquella oleada. Aparte de luces, ¿los testigos hablaron de algo más? Hay testigos que tuvieron encuentros con seres que en aquella época eran carreteras no secundarias, sino carreteras terciarias, podríamos llamar, y hablaban de siluetas que se aparecían por aquel lugar. Extraterrestres. Nueva temporada el jueves 28 de abril a las 10:30 en D-Max.